Buen día. Para mí es un placer contar con su atención y poder platicar con todos ustedes acerca de un tema que me apasiona, que es insuficiencia cardíaca. Y el día de hoy quiero platicar específicamente del choque cardiogénico, que es una de las expresiones más graves de esta patología. Yo soy la doctora Luisa Aguilera, soy la actual directora de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca en el Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión en el Hospital Puerta de Hierro, Guadalajara. Y quiero iniciar recordando que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico de múltiples etiologías, por lo tanto, y que está caracterizado por síntomas típicos, acompañado no de signos, en donde podemos encontrar evidencias de anormalidades estructurales o funcionales y que, por supuesto, puede estar estar dado secundario a una disminución en el gasto cardíaco y o al aumento de las presiones de llenado ventricular y que podemos encontrar estos datos en reposo, pero por supuesto que siempre hay que ir a buscar también si en estrés el paciente no tiene alguna alteración. Hoy no quiero hablar de insuficiencia cardíaca crónica, hoy vengo a hablar específicamente de la insuficiencia cardíaca aguda, en donde este síndrome del que estamos platicando se presenta de forma súbita y esto puede ser con el empeoramiento de una insuficiencia crónica que presenta datos clínicos de deterioro o un cuadro clínico de nuevo que puede estar presente en menos de un mes para decir que es agudo, pero que por supuesto esto puede pasar incluso en minutos dependiendo de la etiología. Y a menudo van a requerir hospitalización estos pacientes y por supuesto atención en los servicios de emergencia. Las formas de presentación van desde, como decíamos, una insuficiencia crónica descompensada, que sin duda es una de las más frecuentes, hasta un edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca derecha, muy frecuente ahora en estos tiempos de COVID, falla cardíaca aguda, secundaria, alteraciones hipertensivas, zika, obviamente, y que produzca insuficiencia cardíaca, y lo que venimos a platicar hoy, choque cardiogénico. Y quiero utilizar un caso clínico para poder navegar a través de todo lo que es el manejo adecuado de un paciente con insuficiencia cardíaca y choque cardiogénico. Es un masculino de 43 años, médico. Este paciente tenía como antecedentes dislipidemia familiar tipo 2. En el 2019 se realizó un cateterismo cardíaco, se colocaron 7 stents en la DEA y coronaria derecha y quedó pendiente el manejo de la circunfleja por una lesión crónica. Este paciente todavía no estaba en nuestro equipo y este fue el manejo previo a que nosotros lo viéramos. En enero de este año se le realizó un cateterismo en donde se evidencian alteraciones que estamos viendo aquí, tanto en coronaria derecha como la lesión crónica de la que estábamos platicando en la circunfleja. Es así que se decide realizar el intento de abrir esta lesión crónica y lamentablemente el paciente sufre una complicación. Aquí podemos ver la imagen claramente de en el ecocardiograma que se le hace en el momento en que llaman a nuestro equipo para apoyo de este paciente y observamos una perforación miocárdica en la pared anterolateral y lateral del ventrículo izquierdo. Se evidencia un taponamiento cardíaco, una presión arterial media de 50, dificultad respiratoria, se inicia con manejo de volumen. Y aquí es donde quisiera preguntarles cuál hubiera sido su conducta a seguir, manejar la vía aérea, iniciar manejo con más volumen, administrar vasopresores o administrar inotrópicos como dobutamina. Obviamente el paso principal no va a cambiar, el manejo debe ser como cualquier tipo de emergencia cardiovascular y primero garantizar una adecuada vía aérea. El paciente persiste con hipotensión, no responde al manejo, tiene una alteración neurológica, tiene edema pulmonar, frecuencia respiratoria elevada, saturación por debajo de 90, líneas B, presiones históricas bajas, frecuencia cardíaca elevada, un pulso débil y una FEBI en el eco menor a 35 con un lactato elevado.
¿Qué sería la conducta que buscaría seguir en este paciente? Realizar una pericardiocentesis, llamar a cirugía, manejar con volumen o realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Bueno, el paso a seguir es llamar a un equipo quirúrgico especializado que nos pueda apoyar en este equipo ECMO que probablemente va a requerir el paciente. Y es que el choque cardiogénico es este estado de hipoperfusión y congestión debido a insuficiencia cardíaca, que bien puede estar combinado, donde vamos a encontrar una elevación del lactato con hipoperfusión, que lo vamos a ver clínicamente con extremidades frías, oliguria, confusión mental y presión de pulso estrecha, y datos de congestión como edema en pulmonar, crépitos, disnea paroxística nocturna, autonomía, edema periférico, incrustación yugular, hepatomegalia, etc. La prevalencia va en complicaciones de infarto entre el 5 al 15%. Esto se estima que puede ser hasta 50,000 a 70,000 pacientes en Estados Unidos y Europa respectivamente. Y la mortalidad previamente era hasta el 90% y actualmente está entre el 45 y 50%. Así que el abordaje diagnóstico debe ser sumamente rápido. Hay pacientes en los que la etiología es muy clara, pero cuando llega un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, debemos de buscar o respaldar cualquier tipo de falla respiratoria como parte primordial y urgente. Y por otro lado, que es lo que estamos hablando hoy, abordar el choque cardiogénico de forma rápida y dando soluciones a este tipo de pacientes. Las etiologías, recordemos, el CHAMP pueden ir desde Zika, emergencias hipertensivas, arritmias, causas mecánicas agudas como las de nuestro paciente, embolismo pulmonar, y cada uno de estos tiene un tratamiento específico que debe ser identificado rápidamente y realizado antes de 60 a 120 minutos dependiendo de la etiología. Como ya decíamos, cualquier causa de disfunción aguda, ya sea del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, nos puede condicionar choque cardiogénico. Por supuesto que el infarto con sus complicaciones mecánicas está alrededor del 80% de los casos de esta situación, las valvulopatías severas, la miopericarditis, Takotsubo, no olvidar esta situación también que es frecuente y que nosotros hemos tenido últimamente varios casos con Takotsubo, cardiomiopatía severa, endocarditis, disección, arritmias, no olvidar arritmias también pueden ser una situación importante de abordaje y por supuesto las metabólicas. Si el paciente cae en paro cardíaco, ¿cuál sería una terapia que ofrecería mejores resultados? Intentar revascularizar de manera inmediata, realizar una pericardiocentesis o colocar un ECMO BB venovenoso o venoarterial. La respuesta correcta es venoarterial. Les cuento, este paciente es canulado por vía central a ECMO y se hace un venteo directo del ventrículo izquierdo. El paciente estuvo con RCP durante 37 minutos, se realizó una esternotomía con drenaje del taponamiento y reparación de lesión vascular y se politransfundió aproximadamente más de 4 litros. Y es ahí cuando nuestro equipo de choque entra a rescatar este caso tan complejo y utilizamos una de las 4 metas como principal objetivo en este punto de el choque cardiogénico que presenta este paciente, que es el soporte circulatorio. Esto con el objetivo de mantener presiones arteriales medias adecuadas. Y por supuesto veremos qué otras metas debemos utilizar. No debemos olvidar lo básico, ¿no? Por supuesto que el ECMO es la terapia que se debe utilizar a tiempo, pero esto no excluye el uso de diuréticos que podemos utilizar de forma segura y obviamente calculando la dosis dependiendo de cada una de las presiones arteriales a las que estamos enfrentándonos. Los betabloqueadores, recordar que deben ser suspendidos en aquellos pacientes que se encuentran en Klippich-Engel o algún similar de las clasificaciones que utilizamos 3 y 4, y que en aquellos que están ya con datos de congestión y
que presentan hipotensión, debemos también reducir la dosis o suspenderlos definitivamente. Tenemos vasodilatadores que nos sirven en aquellos pacientes que tienen presiones arteriales normales y, por supuesto, los inotrópicos, que debemos elegirlos con base a la experiencia del centro y a, por supuesto, el caso clínico que tenemos al frente, y dentro de estos podemos utilizar desde levosimendan hasta dobutamina y siempre acompañados en los casos necesarios de vasopresores como norepinefrina. Y como vemos más adelante veremos qué es lo que sucede con la terapia ECMO. Lamentablemente, ninguna de la terapia farmacológica ha mostrado tener un impacto importante. Lo que nos garantizan es un aumento en el tono vascular y la contractilidad y, por supuesto, las interacciones a nivel de frecuencia cardíaca, presión arterial, gasto cardíaco y resistencias vasculares periféricas son diferentes en cada uno de los perfiles de estos fármacos. Por otra parte, tenemos el soporte ventricular. Sin duda, uno de los equipos para dar soporte ventricular más importantes en nuestro país actualmente es el ECMO venoarterial, que, como pueden ver y ahora les voy a explicar, es un dispositivo que nos va a permitir dar soporte a través de cánulas que van desde el lado venoso hacia una bomba que voy a explicarles más adelante, que nos va a permitir también a través de una membrana dar oxigenación y barrido de CO2 a este flujo de sangre que está pasando para posteriormente regresar al cuerpo a través de una vía arterial, supliendo a través de flujos específicos, presiones específicas que se calculan dependiendo del paciente, el gasto cardíaco. La bomba de la que les estoy hablando es una bomba centrífuga que es eléctrica y a través de revoluciones que van del 0 a 4000 revoluciones, dependiendo el equipo que tengamos, podemos alcanzar flujos hasta de 8 litros o más, dependiendo el tipo de ECMO que estemos utilizando con el paciente. Es una bomba muy confiable que puede durar hasta 21 días. La membrana de oxigenación está hecha con fibra hueca y cubierta con heparina, debido a que estamos buscando tener menos de las complicaciones que podrían tener estos pacientes que son trombosis. Son de larga duración las que tenemos actualmente y van desde 15 a 21 días y casos extremos que se pueden llegar a utilizar un poco más, hasta 28 días. Alto rendimiento, se elimina el CO2, oxigena la sangre y esto también nos ayuda a disminuir las presiones transmembrana. Existen diferentes consolas, diferentes tipos de equipos, que los que personalmente prefiero es el CardioHealth, pero existe Sorin, Zenius, entre otros. Como les comentaba, el circuito va a tener una cánula venosa. Esta línea venosa tiene un sensor para detectar la saturación venosa de oxígeno, la bomba centrífuga que lanza esta sangre hacia la membrana, donde se aplica el barrido de CO2 y el ingreso de oxígeno. Aquí tenemos un sensor de flujos. La línea arterial nos permite también captar la saturación de oxígeno y también nos permite calcular hemoglobina, entre otras cosas, dependiendo el tipo de equipo que tengamos. Lamentablemente, todavía hay mucho que crecer en México, porque así como vemos que construir la casa es un arquitecto, un dolor de muelas, un odontólogo, etcétera, y que a veces creemos que en el problema de salud hay mucha turbulencia, pues creo que en el ECMO aplica igual. En muchas ocasiones tenemos un paciente que es candidato a ECMO venoarterial y posteriormente el médico que lo está tratando tiene la opinión 1, le falta más volumen, nos vamos y decimos, bueno, no hay que darle chance, hay que ponerle solamente vasopresores y levosimendan, el paciente no mejora, creen que es choque de otra etiología, viene el orgullo del médico tratante, en ocasiones quieren pedir más estudios para ver si rápidamente tenemos otros resultados, hay orgullo del médico, llegó el tío que es médico del paciente, luego dicen que sale caro, que no se beneficia, que es experimento.
Empieza alguien a sospechar que sí es candidato y dicen, bueno, háblale un equipo que sí sepa para que nos puedan asesorar y, por supuesto, llega el equipo, se elevó ya más el lactato en ese punto, ya está oligúrico y cuando se contacta a el ECMO especialista ya es candidato, se activa el código, se conecta, se canula y se inicia la terapia adecuada de perfusión a este paciente. Vean todo lo que se pierde de tiempo, en muchas ocasiones hemos llegado y ya no es momento para conectar al paciente. Las indicaciones son muy claras, yo los invito a que se puedan empapar más a través de las guías de la ELSO, pero actualmente en temas de choque cardiogénico vamos a conectar al paciente en aquellos casos en donde haya una inadecuada perfusión manifestada como hipotensión, una disminución en el gasto cardíaco, a pesar de que nosotros ya utilizamos todas las técnicas para mantener el volumen adecuado. Y si el choque persiste, a pesar de la administración también de inotrópicos y vasoconstrictores, incluso utilizando un balón de contrapulsación si está indicado en ese tipo de pacientes. Es así como les quiero compartir este algoritmo para poder consolidar qué tipo de pacientes, hablando de choque cardiogénico, podrían beneficiarse y en qué momento de ECMO. Por supuesto, desde un inicio en el abordaje tenemos que evaluar presión arterial, frecuencia cardíaca, la saturación, el estado de alerta del paciente y la experiencia del clínico, porque colocar ECMO no es tan sencillo, debe haber una preparación al respecto y en México sí contamos con personas que lo saben hacer. Habrá casos especiales en los que debemos parar antes de pensar en una terapia avanzada, personas añosas, dependiendo de la situación, obesidad mórbida, alguien que tenga ya una lesión neurológica, que tenga sangrados o trauma debido a que estos pacientes estarán heparinizados, comorbilidades graves o que la etiología del choque no sea cardíaca. Si el paciente tiene alteraciones sin choque, obviamente este paciente irá a una ICP primaria, pensando en que la etiología pueda ser isquémica, dijimos que era una de las más importantes, y en las otras probablemente se tendrá que excluir siempre causas isquémicas, a menos que la etiología sea muy clara. Después podemos utilizar el ABCDE, estas nuevas escalas que se proponen desde las guías de choque cardiogénico que salieron el año pasado. Hablaremos de A, pacientes en riesgo, B, que van iniciando con alteraciones, el choque clásico en deterioro y aquellos pacientes que están ya en paro cardíaco, como el paciente que presentamos y que se requerirá ICPA. El paciente que está en riesgo es aquel paciente que ya tiene alteraciones, aún no tiene, alteraciones del estado neurológico, no hay congestión, tiene buenas presiones arteriales, pero ya tiene FEI por debajo del 35%. Es un paciente que está en riesgo de desarrollar choque cardiogénico, pero no está hipoperfumido ni congestivo. El paciente que va iniciando es aquel paciente que comienza ya con hipotensión, con crépitos, que vemos en el eco pulmonar líneas B, y que si bien todavía no tenemos datos importantes de hipoperfusión, debemos considerar que ya está en un inicio de choque cardiogénico. El paciente con choque clásico es aquel paciente que ya tiene alteraciones neurológicas, más lo que habíamos platicado, pero que ya comienza también con elevación del lactato. Este paciente, si no se maneja de forma adecuada, irá deteriorando hasta tener alteraciones neurológicas importantes y una hipoperfusión muchísimo más relevante con elevación agresiva del lactato. Y por supuesto, el paciente puede llegar a paro cardíaco. El paciente que está en C es el paciente que nos interesa, obviamente, desde la práctica más cotidiana, evaluar de forma más intensa. Sin embargo, yo los invito a que pasemos también a ver A y B como categorías que debemos estar ampliamente vigilando y poder ofrecer a tiempo terapias importantes. Si quisiéramos ver qué tipo de manejo les debemos ofrecer, llegando a esto, pues el paciente que está en riesgo y que sospechamos que tenga cardiopatía isquémica, pues irá a cateterismo primario. Se requiere un equipo multidisciplinario, terapia, obviamente. El paciente que ya está con insuficiencia cardíaca
y con datos de posible choque cardiogénico, entonces podrá ir también a cateterismo, terapia, y podemos asesorarnos con el equipo experto en choque cardiogénico para evaluar si hay algo más que se pueda ofrecer a este paciente. Sin duda, el paciente que va en tipo C, este choque clásico, que si se fijan todo lo que les presenté previamente son datos clínicos, ecocardiográficos y de laboratorio que están en la mayoría de los centros de cardiología. Si este paciente va a cateterismo, se realiza una angiografía y es una lesión simple, se puede realizar una ICP sin ningún problema. Pero si hay una lesión compleja que nos podría complicar el estado hemodinámico y la estabilidad del paciente, se debe considerar el ECMO para realizar el procedimiento y posteriormente, después de abrir esta arteria, evaluar en 30 minutos, decidir si el paciente requerirá todavía el soporte con ECMO o si se puede retirar. Por otra parte, tenemos el paciente que está en D o E, que inmediatamente deberíamos activar el sistema ECMO para poder pasar con tranquilidad a ICP primaria y decidir. Por supuesto que tenemos más opciones para realizar soporte ventricular. Tenemos el ECMO, tenemos hoy en día también Impella y el balón de contrapulsación combinado con ECMO y el uso de inotrópicos como ya habíamos visto. Sin duda, en ocasiones se requerirá, como en este paciente, también realizar un venteo del ventrículo izquierdo y esto es importante considerar siempre y veremos en la plática, o si ya la vieron, la plática del doctor Oscar Lomelí, él les hablará un poco de los datos ecocardiográficos que utilizamos. Este paciente sigue evolucionando, el electroencefalograma está normal, el eco con dobutamina se realiza sin complicaciones y se decide decanular por esternotomía el día 22, 7 días en total de ECMO. Se realiza una resonancia de cráneo con una lesión pequeña pareto-occipital, pero no había ninguna complicación, el paciente estaba sin alteraciones neurológicas. Este es el electrocardiograma posterior a el evento, donde podemos ver obvia alteración en la producción de B1 a B4. Pasa a piso en febrero y el eco final se realizó en marzo antes de irse y pues quedó con una insuficiencia mitral severa secundaria a la dilatación del ventrículo izquierdo, con una FEBI del 37, con alta probabilidad de hipertensión pulmonar, la presión arterial pulmonar de más de 90 y el TAPSE de 16. Aquí vemos uno de los ecos previos a irse y la longitud del ventrículo izquierdo. Posteriormente se pudo completar el tratamiento farmacológico. El diagnóstico al egreso es el que ven aquí, una insuficiencia cardíaca de FEBI reducida con una cardiopatía isquémica crónica con revascularización incompleta, insuficiencia mitral severa secundaria y no había alteraciones laboratoriales ni electrocardiográficas en el Holter que realizamos.
El plan que pasamos y que evaluamos y que es válido también comentar, obviamente fue iniciar la terapia médica para disminuir el remodelamiento ventricular, rehabilitamos al paciente, se realizó manejo de esta dislipidemia familiar y se valoró el estado de esta insuficiencia mitral. Les cuento, posteriormente se reparó esta válvula mitral, bueno, se reemplazó la válvula mitral, el paciente actualmente ya no tiene insuficiencia mitral y ha mejorado muchísimo su última fracción de eyecciones de 40%, con una clase funcional 1. El paciente evolucionó adecuadamente y pudo tener una terapia médica adecuada. En nuestro programa de insuficiencia cardíaca, el paciente debe estarse monitorizando, haciendo progreso y vean cómo a pesar de que el paciente puede llegar a tener presiones arteriales bajas, siempre tuvo lactato normal y no olvidar que los pacientes con insuficiencia cardíaca, la hipotensión asintomática debe ser un punto a evaluar con mucha cautela, evaluando también datos de hipoperfusión en otros órganos para poder determinar si es necesario o no reducir alguna dosis. Este paciente toleró perfectamente los fármacos y actualmente su presión arterial prácticamente ya es normal debido a la mejoría de la bomba que ha tenido. ¿Qué debemos llevar a casa como experiencia del manejo de choque cardiogénico? La evaluación temprana es importantísima. Si no conozco las terapias que existen, el abordaje completo que se le debe dar a este paciente, prácticamente es como si no existiera. Antes de mandar un paciente después de choque cardiogénico a casa, hay que intentar manejarlo farmacológicamente con su terapia que llevará de forma crónica previo al alta. Y es indispensable conocer perfectamente la fisiopatología de la enfermedad para poder determinar en qué momento y de qué manera debemos ayudar al paciente que tiene choque cardiogénico, que es la expresión con mayor mortalidad de insuficiencia cardíaca. Agradezco muchísimo su tiempo, su atención y les dejo mis redes sociales para poder debatir con todo gusto más acerca de este maravilloso tema. Muchas gracias por la invitación al comité organizador y estamos a través de esto en contacto. Que tengan buen día.